Bien, Armando Casarín y Andrés Barba. Pregunta del auditorio. Similitudes y diferencias de la crisis griega con México. Armando. Lo primero que te podría comentar es que es una lástima que tanto en Grecia como en nuestro país hasta el momento se haya desestimado una realista y positiva propuesta de monetizar el búho de plata. Esto lo ha propuesto el empresario Hugo Salinas Price desde hace bastante tiempo. Le mandó en su momento a Tsipras la propuesta de la plata. ¿Por qué? Porque esta opción le daría a los griegos un salvavidas para los difíciles tiempos que se les vendrán encima, porque se les vienen encima difíciles tiempos. Y en esa pues tenemos una similitud también en México. Tenemos una riqueza inmensa de plata y pues no creo que la hayamos sabido utilizar de la manera más apropiada. Si acaso, como nos pregunta nuestro radioescucha, queremos ver similitudes, pues podemos ver similitudes en la estructura social que tenemos, en nuestro temperamento es similar, porque tanto México como Grecia, por ser países que tienen bastante costa, que tienen una estructura similar, pues también generan una manera de pensar similar. ¿Y a qué me refiero? Los mexicanos necesitamos y nos conviene pensar más en el largo plazo. A los mexicanos nos cuesta trabajo postergar el placer inmediato por el placer que viene después de un esfuerzo. Y es algo que también estuvieron experimentando los griegos, cuando se vieron inundados de euros y estuvieron viviendo una bonanza completamente artificial, de la cual, hay que decirlo, no son completamente responsables. A mí no me gusta hablar de culpables, a mí me gusta hablar de responsabilidades, porque te brinda esa habilidad para responder ante lo que te presenta la vida. Entonces, si tuviésemos que hablar de similanzas, de similitudes entre Grecia y México, hablaría de la imperante necesidad de aprender a pensar en largo plazo de nosotros los mexicanos, de la preponderante necesidad de crear y tener más cultura económica, financiera, política. Hoy se abre una puerta interesante en el caso de Grecia, que podría reflejarse, bueno, que seguramente se reflejará en otros países de la Unión Europea, puede reflejarse aquí en México y entro en materia. La única forma, por decirlo así, para que los griegos continúen por el momento con su fiesta, ya lo había mencionado, es que les perdonen la mayoría de lo que deben. Y que la troika haga como que les cree que ahora sí van a pagar algo. Y esto va a ser un cuento de nunca acabar. Ahora, por el otro lado, retomando el punto de la salida de Grecia del euro, como bien puntualizábamos hace unos momentos, no el eurozona, del euro, su salida forzada sentaría la base, esto es muy interesante, para que de asumir el poder partidos de izquierda radical, o como se están llamando en estos momentos, en países, ejemplo, como en España, también de estos países, España, pues se determine por mandar a volar el proyecto de la divisa única que es el euro. Puede pasar. A ese grado. Puede pasar, puede suceder. Una opinión muy particular que quiero compartir es, insisto, el euro por lo menos, como he visto los últimos años, a un largo plazo, y cuando hablo de largo plazo en cuestiones macroeconómicas, estoy hablando de una estructura generacional, 30, 40 años, está condenado en el largo plazo. ¿Por qué? Si Grecia se va de la moneda que tienen en común, se puede acelerar ese proceso. Es por eso que creo que no la van a dejar que se vaya. Sin embargo, si se queda, el mismo problema de las deudas impagables y la depresión económica va a ser permanente en algunos otros países, o sea, va a seguir latente. Está España, está Irlanda, Portugal, darán problemas de manera periódica hasta que haya un colapso sistémico financiero en el euro. Como está hoy por hoy, el euro ha incentivado, eso es una realidad, el euro ha incentivado que unas naciones se endeuden, derrochen y consuman lo que trabajan. Importante. Y ahorran las más ricas. Y esa, queridos amigos, es una pésima señal. Yo creo que los amos del dólar deben de estar de fiesta en este momento. Bueno,
Hay mucha, mira, hay una, Alfredo Preciado dice, ¿cómo se reparte la culpa entre el pueblo y el gobierno griegos? ¿Y qué sigue después de este no? Esa es una cuestión. Otra es, ¿no estaremos viviendo en México nuestro propio plan de rescate, pero dice, y un plan de hiperausteridad, pero pues a favor de los políticos corruptos, que eso sí viven como Creso y el resto no? Bueno, son inquietudes. Sí, bueno, en torno a la diferencia entre México y Grecia, a mí lo que me gustaría destacar es que cuando nosotros tuvimos esta crisis del 94-95, que es la más fuerte que hemos tenido provocada por nosotros mismos, porque la del 2007, como bien lo decía Calderón en su momento, pues ahora sí no fuimos nosotros, ¿no? Digamos, fue en el escenario internacional donde se fraguó. Pero bueno, como si nos sirviera eso de consuelo. Gran consuelo. Pero bueno, en fin, tiene también su mérito que no hayamos sido nosotros. En fin, en el caso de Grecia y el caso mexicano del 94-95 es que a nosotros las instituciones internacionales, el FMI, el Washington, con el consenso de Washington famoso, nos disciplinaron a la fuerza con una serie de medidas de contención del gasto público, de contención del déficit fiscal, en fin, muchísimas variables que empezaron a controlarnos los organismos internacionales a cambio de financiamiento, de liquidez para pagar nuestros vencimientos de deuda. Sin embargo, nosotros sí pudimos crecer cuando nos fuimos a la ruina, pues casi financiera. ¿Por qué? Pues porque devaluamos la moneda. Mucha gente tal vez no recuerda, pero en los tiempos del presidente Salinas, el peso estaba a 3 por dólar, no a 16 o 15 y pico como lo tenemos ahora. Estaba a 3, entre 3 y 4 pesos por dólar. Ese sí que era un superpeso, pero súper subsidiado también, porque ahí se iban las reservas del Banco de México. Sí. Pero los griegos no pueden hacer lo mismo, porque están atados a una moneda que no es la de ellos. Están atados a una moneda europea que no se puede devaluar. Por ende, lo que han tenido los griegos hasta este momento es solamente austeridad, disciplina muy rígida fiscal impuesta desde fuera, pero no han tenido crecimiento. Entonces no hay una compensación como sí la tuvimos nosotros en ese momento. Ahora, ¿qué va a pasar si los griegos se salen del euro? Evidentemente va a dar un respiro al crecimiento y a la macroeconomía, más que a la macroeconomía, sino a la situación interna de Grecia. En cuanto a las cuentas públicas, obviamente, pero va a tener un efecto traumático para los ciudadanos y para la deuda en general, porque lo que antes debías, si antes debías 1,000 euros y estás ganando en euros, pues bueno, haces tus cuentas y ves cuándo lo vas a pagar. Pero si ahora ganas en dracmas y tienes la misma deuda en euros, pues imagínense cuánto tiempo van a tardar para pagar esos euros. Entonces, puede dar un respiro al crecimiento de la economía, a eso me refiero. Puede ser más competitivo y entonces más empresas tal vez maquiladoras se vayan y se instalen a Grecia y le exporten a la Unión Europea. Pero el efecto a los ciudadanos va a ser traumático. Y ahí está la paradoja, digamos. ¿Cuál es la opción a seguir? Con todos los efectos, eso es en lo interno, pero además hay una serie de efectos a nivel Europa que va a tener esa decisión de si se sale o no se sale del euro, ¿no? Importante. Responsabilidad pueblo-gobierno. Eso es un dilema siempre, porque algún empresario mexicano decía que cada país tiene el pueblo que se merece, lo decía a nivel de televidentes, pero bueno, hagamos una comparación con el tema del electorado. Cada pueblo tiene el electorado que se merece. Si no hay una población que exija, digamos, una acción responsable de parte del gobierno, siempre estaremos, sujetos a que sucedan estos excesos de parte del gobierno, esta falta de claridad, de disciplina. Hay que recordar que si bien puede ser muy sencillo juzgar en este momento al gobierno de Alexis Tsipras y esta decisión de marcar el referéndum, en fin, el 60% de la gente votó a favor de él, pero el 40% no. Entonces ese 40%, ¿qué tiene que decir? ¿No? Porque no es el 10 ni el 15, es el 40%, y no es cualquier porcentaje. Es casi la mitad de la población la que dijo no.
no a mi gobierno, no a la posición que está tomando mi gobierno, sí a la posición que está adoptando Europa y a las condiciones que nos está poniendo. Yo creo que ahí es interesante saber. Bien, Armando y Andrés, una conclusión de 1 minuto en relación con este tema, visto desde la perspectiva de México. Armando. Como mexicanos es útil e importante que comprendamos la situación que estamos viviendo en estos momentos. Nos encontramos ante una etapa de corrección de la crisis que se vivió en 2008. Lo he comentado en cada una de las participaciones que he tenido oportunidad de aportar, y es que en el 2008 comenzó una crisis que continúa hasta el momento, y que a partir de ese 2008 la estructura macroeconómica cambió. Como mexicanos necesitamos subirnos en ese tren de constantes cambios, de estar constantemente alerta, de estar trabajando en pos de mejoras profundas y de culturizarnos para realmente poder responder ante los cambios que nos exigió la macroeconomía. Andrés. Yo creo que la conclusión aquí tal vez, Marco, y no lo dejo como conclusión, sino como una reflexión es, ¿qué tan rígido quiere Alemania de veras que se ponga la cuestión con la zona euro? Digamos, ¿de verdad solamente la austeridad y disciplina van a sacar a Europa adelante? ¿O tienen también que hacer caso a lo que ha venido proponiendo Roma, París, Madrid y Atenas, desde luego, en cuanto a que también apostarle al crecimiento es importante? Los países no son empresas. Esa reflexión final yo creo que es muy importante mantenerla presente. Bueno, cuando menos se cumplió el objetivo. Reflexiones sobre lo que está sucediendo, el aspecto económico, el aspecto político. Gracias por haber estado aquí, Armando, y gracias, Andrés. Y a usted que nos estuvo escuchando, recuerde, hoy a las 8 de la noche, la retransmisión de este programa, Canal Continental de Noticias.